Ya dice que una fuerza actúa sobre una masa m de 2 kilogramos y le provoca una aceleración de 4 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué aceleración produce la misma fuerza al actuar sobre una masa de 3 kilogramos, otra de 5 kilogramos? ¿Y cuánto mide la fuerza? Lo más fácil es calcular la fuerza. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos nuestra superficie. Tenemos el cuerpo, el vector. Tenemos otro caso, el cuerpo, el vector que jala el cuerpo, la superficie. Imaginen que eso es hielo, ¿ya? Porque no hay rosa acá. O hay una superficie llena de aceite. ¿Ya? Entonces, acá nosotros tenemos lo que es la masa. Ya, y la masa es de 2 kilogramos, ¿no? En el primer caso. Y existe una aceleración de 4. Entonces acá la fuerza, que la llamaremos fuerza 1, no se conoce. En el segundo caso dice acá, ¿qué pasa si la masa es de 3 kilogramos? Entonces esta masa es de 3 kilogramos. La fuerza 2 no se conoce y la aceleración tampoco. De hecho, eso es una incógnita. Y el otro caso hay una masa de 5 kilogramos, hay una aceleración que se desconoce y hay una fuerza 3. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Es que yo debo entender que la fuerza es la misma. Dice la misma fuerza. En los tres casos debe existir la misma fuerza. Entonces, yo puedo establecer que la fuerza 1 va a ser igual a la fuerza 2 y va a ser igual a la fuerza 3. Las fuerzas son exactamente iguales. Entonces, como son iguales, yo podría calcular una de las fuerzas y yo podría decir que las tres van a dar el mismo valor. Ahora, ¿cuánto vale esa fuerza? Entonces, por ejemplo, en el primer planteamiento, ¿yo puedo calcular la fuerza? ¿O no la puedo calcular? No sé qué opinan ustedes, si alguien opina o si nadie opina. ¿Cómo la pregunta, profe? No. En estos monos que están acá, por ejemplo, él sería el primero, él sería el segundo y él sería el tercero. En alguno de ellos, ¿yo puedo calcular la fuerza? ¿En el primero o no? No. En el primero ya. Perfecto. En el primero yo puedo calcular la fuerza. Y si la calculo con los datos del primero, yo podría saber cuánto vale F1, F2 y F3. ¿Y por qué es importante saber cuánto vale F2 y F3? Porque con F2 yo puedo calcular la aceleración cuando es la masa de 3 kilogramos. Con el F3 yo puedo calcular la aceleración cuando es la masa de 5 kilogramos. Y usted me puede decir, pero profe, ¿por qué no la calculó inmediatamente acá sin calcular el F1? Con el primer mono, porque no se puede, po. ¿Cómo la va a calcular si no sabe, no tiene el valor de F2 y no tiene el valor de F3? No se puede, ¿no?
¿Sí o no? Entonces, por eso es importante calcular lo que es el F1, porque me va a dar el F2 y el F3 que va a ser lo mismo, y 8. Entonces, en el primer mono, estaría este cálculo que está acá, todo este cálculo de aquí. Y en ese cálculo me dice que la fuerza es masa por aceleración. Entonces la fuerza va a ser la masa, que son 2 kilogramos. Me dicen 2 kilogramos ahí, ¿o no? Por la aceleración, que son 4 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces 2 por 4, 8. Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es newton. Serían, en este caso, una fuerza de 8 newton. Ese valor que está ahí, ¿no? Entonces ahora nosotros sabemos cuánto es la fuerza. Sabemos en este caso que esta fuerza de acá es de 8 newton. Sé que esta fuerza de acá es de 8 newton. 8 newton. 8 newton. Y sé que esta de acá es 8 newton, porque todas las fuerzas son 8 newton. Entonces yo ya tengo respondida la última pregunta, porque es cuánto vale esa fuerza. Me falta que responder la pregunta que está acá, esta. ¿Qué pasa cuando la masa es de 3 kilogramos con la fuerza? Perdón, ¿qué pasa con la masa cuando la masa es de 3 kilogramos con la aceleración, no con la fuerza, con la aceleración? Y en este caso acá respondí esa pregunta. Para los 3 kilogramos, la fórmula es fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, ¿qué es lo que se hizo acá? Se despejó. La masa pasó dividiendo. Entonces va a quedar F sobre M. Pero resulta que F vale 8 newton. Ahí están los 8 newton, ¿no? Y en este caso M es la masa, que vale 3 kilogramos. Entonces aquí yo reemplazo los 3 kilogramos. Entonces quedaría 8 dividido en 3, da 267 metros sobre segundo al cuadrado. Recordemos que el kilogramo es, el newton es kilogramo metros sobre segundo al cuadrado. Entonces se elimina kilogramo con kilogramo y queda metros sobre segundo al cuadrado. ¿Hay alguna pregunta o no hay pregunta? Va quedando claro, profe. Ya. Y el otro es el cálculo de la aceleración cuando la masa es de 5 kilogramos. ¿Qué pasa cuando la masa es de 5 kilogramos? Cuando la masa es de 5 kilogramos, hago el mismo despeje. Fuerza es igual a la masa por la aceleración. Como yo quiero calcular la aceleración, la masa pasa dividiendo a todo lo que está al otro lado de la igualdad. ¿Quién es todo? La fuerza. Entonces, todo que es la fuerza va a quedar dividido en la masa. ¿Y cuánto vale la fuerza? 8. ¿Cuánto vale la masa? 5. Por eso que acá es 8 sobre 5. Y 8 sobre 5 es 1,6 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahí estaría resuelto. Y ahora voy a borrar todo porque ya lo tenemos listo, ¿no? Y me van a preguntar, ¿y qué pasa con la otra pregunta? ¿Cuánto mide la fuerza? Bueno, eso es lo primero que calculamos, 8 newtons. Ya. ¿Estamos claros con eso, no? Ya. Acá habla de un cable horizontal jala un carro. Ya. Obviamente el carro debe estar en una superficie. Ya. Entonces aquí dibujo la superficie donde voy a colocar mi carrito. Voy a dibujar mi carrito acá. A este carrito le vamos a dibujar unas ruedas, que el otro también debía haberlo dibujado con ruedas. Ahí está la rueda. Y este carrito es tirado con una cuerda de forma horizontal. Dice, un cable horizontal jala un carro de 100 kilogramos. Entonces estos 100 kilogramos sería la masa. Entonces la masa es de 100 kilogramos. ¿Qué más dice? Dice que la tensión del cable es de 400 newtons, es decir, la fuerza que está aplicada acá, que es la tensión,
Uy, borré todo. Puede tener que ser todo el mono nuevo. Ya, ahí sí. Ya, de nuevo, vamos. La superficie. El carrito. Este carrito, como no hay roce, generalmente se le realiza con rueditas. Entonces, este carrito tiene dos rueditas. Y este carrito es tirado. Ya, aquí está la masa del carrito que se dijo anteriormente que era de 100 kilogramos. Y eso está ahí. Y también se dijo que se está tirando con una fuerza, que sería este vector, que sería la tensión del carrito. Y la tensión del carrito, la tensión de la cuerda que tira el carrito, es de 400 newton. Si al principio está en reposo, ¿qué quiere decir eso que al principio está en reposo? Quiere decir que el carrito cuando está en esta posición de acá, la velocidad inicial es 0. 0 significa que está en reposo, es un 0. Es un 0, no es un 6. Como que tiene cara de 6, tío. Ya, 0. Y el carrito dice que está en reposo. ¿Cuánto tardará el carro? Ahí con lo copié y lo escribí 2 veces. Bueno, ¿cuánto tardará el carro en alcanzar una velocidad de 6 metros sobre segundo? Eso debiese ser. Ya, 6 metros sobre segundo. Ese segundo, no es un 7, un 5 por si acaso. Tengo la fuerza, tengo la masa, ya. Entonces acá hay dos condiciones. Uno que es lo que establece dinámica. Según dinámica, la fórmula es fuerza es igual a masa por aceleración. Y lo otro es lo que dice cinemática. Que hace según cinemática tenemos esta fórmula, que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Y que la distancia es la velocidad inicial por el tiempo más un medio por la aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces acá el meollo del asunto es el siguiente. Resulta que con la masa y con la tensión, que la tensión es la fuerza, yo puedo calcular la aceleración. Entonces esta ecuación me permite calcular lo que es la aceleración. ¿Ya? Pero resulta que la aceleración no la piden. Lo que piden es el tiempo y la distancia. Entonces, para poder calcular el tiempo, yo podría ocupar la primera. ¿Por qué? Porque tengo velocidad inicial y velocidad final y ya tendría la aceleración calculada, poder calcular t. Y para calcular la distancia podría ocupar esa o podría ocupar esa, porque yo tengo todo, tengo las dos velocidades, tengo la aceleración y la distancia, que sería lo que quiero buscar. Y para calcular la distancia también podría ocupar la última, porque tengo la velocidad inicial, tengo el tiempo y la aceleración también. O sea, actualmente no tengo la aceleración, pero la voy a descubrir con esta fórmula, con F igual a M por A. Es decir, con la fórmula de dinámica. Y eso es lo que he hecho acá. Acá en este caso yo digo, pero yo tengo lo que es la tensión, que en este caso la fuerza, que es masa por aceleración. Entonces yo despejo lo que es la aceleración, digo que es la tensión sobre la masa, que sería los 400 sobre los 100,
y daría una aceleración de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Eso sería la aceleración. Con la aceleración ya calculada, que sería este primer paso, yo puedo ocupar esa ecuación que está ahí, esa de ahí, para poder calcular lo que es el tiempo. Ahí está la ecuación, despejo lo que es t, primero paso la velocidad inicial restando, y luego paso la aceleración dividiendo. Recuerden que recién la calculé, que dio 4. Y reemplazo. Entonces, ¿a dónde reemplazo esto acá? Pues ahí tendría los 6 menos los 0 partido en los 4. Y eso me da 1,5 segundos. Después, ¿cómo calculo la distancia? Con la última. Como velocidad inicial por t, eso es 0, porque una de ellas vale 0, que es la velocidad inicial. Y me quedaría 0,5 at cuadrado. Entonces, pues reemplazo 0,5 por a, que son los 4, por el t cuadrado, que es 1,5. Y eso me daría 4,5 metros. Y ahí estaría resuelto. No sé si hay alguna consulta. Parece que no. Pasamos al número 3. Acá tenemos que dibujar un automóvil. Y ahí estaría mi automóvil. Ya. ¿Qué dice ese automóvil? Dice que ese automóvil tiene una masa de 1.600 kilogramos. Entonces, la masa sería 1.600 kilogramos. Dice que también ese automóvil cuando está en esa posición, dice que tiene una velocidad de 30. Esa sería la velocidad inicial. Y acá debiese tener una velocidad final, ¿no? Pero me hablan de una fuerza retardadora, que quiere decir que una fuerza en sentido contrario al movimiento. Se entiende que el automóvil viene para acá. Y esa fuerza sería la incógnita. Ya, eso es lo que se pregunta, ¿no? Dice, ¿cuánta fuerza retardadora se requiere para detenerlo? Ah, que eso, detenerlo, importante. Detenerlo significa que es la velocidad final. Y si me dicen que se detuvo, quiere decir que esa velocidad es 0. Y me dicen otra cosa también. Me dicen que la distancia que recorrió este automóvil fue de ¿cuánto? De 40 metros. Entonces, con los datos de cinemática, yo puedo calcular la aceleración. Y usted me va a preguntar, ¿pero por qué quiere calcular la aceleración? ¿Por qué quiero calcular la aceleración, David? ¿Acaso David opina algo? ¿O no opina nada? ¿O no sabe? Profe, disculpe, lo que pasa es que estoy revisando unas cosas y no estoy prestando mucha atención. Ah, ya.
Ya lo pillamos ahí en... Estaba solamente prestando atención, mírelo. Ya, yo necesito calcular lo que es la aceleración, ¿ya? Porque, porque con la aceleración yo puedo ocupar esta otra fórmula, que dice que fuerza es m por a. Es para reemplazarlo allí, pues F igual a M por A. Entonces, como no tenemos aceleración, entonces ahí vamos a tener el valor de aceleración. Exacto. Sí. Como yo tengo la masa, que son los 1600, y al multiplicarlo con la aceleración, que no la tengo, saco la fuerza, que es la pregunta del problema. ¿Sí? Ese es el contexto. Entonces, por eso es que acá yo calculo lo que es la aceleración. Digo que selecciono esa ecuación. Bueno, ¿por qué la selecciono? Recuerden que hay como 3 ecuaciones principales, pero en este caso seleccioné esa porque es la que tiene los datos. Que si yo la escribo las ecuaciones de cinemática, sería una que es velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. La otra velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. Y la otra distancia es la velocidad inicial por el tiempo más un medio por aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces, de estas tres hay una que tiene la velocidad inicial, la velocidad final y la distancia. Y sobre todo tiene la incógnita. Y es esa. Tiene velocidad final, velocidad inicial, tiene la distancia y sobre todo la incógnita, que es la aceleración. Entonces, por eso que yo he escogido esa ecuación y si se dan cuenta, esa ecuación la tengo acá arribita, ahí, en esa parte. ¿Ya? Entonces ahora yo puedo trabajar con dicha ecuación. Puedo decir que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. ¿Qué es lo que he hecho acá? Como están apreciando ustedes, la velocidad inicial que está sumando pasa restando. Entonces me quedaría que velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado va a ser igual a 2 veces la aceleración por la distancia. Pero resulta que recuerden que yo debo despejar lo que es la aceleración. Entonces, lo que está al lado de la aceleración sería un producto, sería 2 por d. Entonces, ese 2 por d pasa dividiendo a todo lo que está al otro lado, que es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado partido en 2d. Entonces acá yo tendría lo que es la velocidad final, que es 0 al cuadrado, menos 30 al cuadrado, dividido en 2 por d, 2 por 40, que es la distancia. Entonces quedaría menos 30 al cuadrado, partido en 2 por 40, que serían 80. Entonces, si eso lo meto en una calculadora, me daría 11,25. Y con ese valor, que sería en este caso el 11,25, ahora puedo ocupar la ecuación esta, que sería en este caso fuerza es igual a masa por aceleración. La masa está acá, serían los 1600 por la aceleración que son los 11,25. Y ahí daría eso. Entonces, si no queda claro el tema de cómo se ingresa en la calculadora, acá serían los menos 30 elevado a 2. Y abajo yo podría escribir, para no multiplicar 2 por 40 y la calculadora no me tome eso, lo resuelvo aparte, 80. ¿No? Y ahí me daría eso. Y eso pues lo tengo que multiplicar por los 1600, que es lo que está abajo. Y ahí me darían los menos 18. 1000 newton. Pasamos al número 4. Dice, desde estar en reposo una bala de 13 gramos, acelera con una velocidad, bueno, debiese decir, acelera hasta una velocidad, debiese ser, mientras viaja a 30 centímetros en el cañón. Quiere decir que el arma es un cañón de 30 centímetros. Y en 30 centímetros adquiere esa velocidad. Si se supone aceleración constante, ¿cuánto mide la fuerza? Entonces prácticamente es exactamente igual que el de arriba, pero el contexto es un poco diferente. En este caso la aceleración acá va a ser positiva, no va a ser negativa. Entonces si acá nosotros dibujamos la bala, ahí tengo la bala, y esta bala va a estar en el cañón, puede ser el cañón.
Uy, que medio choco el cañón, pero ustedes me entienden. Entonces aquí estaría la bala, nuevamente. Y esta la misma la vamos a dejar pintada. Entonces aquí la bala tiene una velocidad inicial que es 0, porque en esa condición la bala está en reposo. Y acá tiene una velocidad final que es de 800. Resulta que la distancia del cañón, el largo del cañón, es de 0,3 metros, que son 30 centímetros. Y resulta que la masa del cañón, no, perdón, la masa de la bala, no del cañón, es de 0,013. Y ahí usted me, ¿pero por qué 0,013? Ah, los 13 gramos para pasarlo a kilogramos se divide en 1000, po. Un kilogramo tiene 1000 gramos. ¿Ya? Ahora, el mismo concepto. La fórmula para calcular la fuerza es masa por aceleración. Recuerde que acá hay una fuerza y esa fuerza es la que se pide. Pero resulta que la aceleración no la tengo. Hay que calcularla. Y aquí sería igual que el otro. Y resulta que los datos son los mismos. Son velocidad inicial, velocidad final y distancia. Entonces, como son los mismos, el procedimiento es exactamente igual. Lo único que va a cambiar en este caso es el resultado de la aceleración, que va a dar positiva. Entonces, se hace el mismo despeje, la velocidad final serían 800, la inicial es 0, acá sería 2 por el 0,3 que sería la distancia. Y acá calculamos la aceleración que da 1.066.667. Por eso da periódico ahí. Y con esa aceleración después se multiplica por la masa, pero en kilogramos, que son los 13 gramos convertidos a kilogramos, son 0,013. Y daría en este caso los 13.866,67. No sé si hay alguna consulta. Dice que se tiene una caja de madera de 15 kilogramos, cuelga en un extremo una cuerda larga. Entonces, obviamente que en el extremo superior hay una cuerda larga, lo cual va a formar una tensión. Entonces va a haber una tensión hacia arriba. Y obviamente, por ser caja de madera, por tener una masa y por estar en el planeta Tierra, va a experimentar una fuerza-peso, que va a ser lo que es la masa por la gravedad. Ahí tendríamos la tensión. Tensión igual a masa por gravedad. Y acá me pide que determine o encuentre, en este caso, la aceleración cuando la tensión de la cuerda es de 200 newton, 100 newton y en este caso 147.15. Ahora, si la aceleración me da negativa, quiere decir que el cuerpo va para abajo. Si la aceleración me da positiva, quiere decir que el cuerpo sube. Es decir, para abajo, la aceleración es menor que 0. Para arriba, la aceleración es mayor que 0. Si la aceleración es igual a 0, quiere decir que no sube ni baja. Entonces, cuando yo aplique la suma de fuerza en los distintos ejes igual a la masa por la aceleración, cuando yo diga que si yo sumo la fuerza en el eje Y igual a la masa por la aceleración, hacia arriba, esa va hacia el positivo. Viendo feo. Esa va hacia el positivo y esta va hacia el negativo. Entonces hacia el positivo tenemos la tensión y hacia el negativo tenemos lo que es la masa por la gravedad, que es la fuerza-peso, igual a la masa por la aceleración. Esa sería la ecuación. Con esa ecuación yo voy a trabajar ahora.
con esta que está aquí, chicos, esta de aquí. Ya, y con esa ecuación es la que empezamos a trabajar acá. Entonces la tensión en el primer caso tienen que ser 200, porque acá se dice que son 200 en el primer caso. 200. Y me dice que en este caso, como son 200, serían 200 la tensión, la masa son 15, porque en todo problema la masa es 15, y la aceleración de gravedad siempre es 981. Al otro lado dice masa por aceleración. La masa son 15 y la aceleración es lo que busco. Yo al resolver esto, colocar en la calculadora 20 menos 15 por 9.81, me da 52.85, igual a 15A, o 15 kilogramos por A. Resulta que los 15 kilogramos están multiplicando la A, entonces pasan dividiendo, que haría 52.85 newton, dividido en los 15 kilogramos. Resulta que los kilogramos tienen esta unidad de medida. Tiene la unidad kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Entonces de esa forma yo puedo eliminar S con S. Ahí está la explicación de la cancelación, por eso queda metros sobre segundo al cuadrado. Y me da 352 metros sobre segundo al cuadrado de aceleración positiva. ¿Qué quiere decir? Que en este caso la caja de madera va subiendo. Eso me quiere decir. Ahora trabajo con la misma ecuación, pero acá. Entonces en el segundo caso te dice que la masa, perdón, la fuerza, la tensión son de 100 newton. Ahí está. ¿No es cierto? Y también me dice que la masa es de 15 kilogramos. Esos 15 kilogramos están ahí. Y por la aceleración de gravedad. Después acá la masa, que son los 15 kilogramos, esos 15 kilogramos también se reemplazan acá, por A. Entonces acá resolvemos todo esto y nos da ese resultado. Y eso va a ser igual a 15 por A. Entonces luego los 15 kilogramos pasan dividiendo y me daría menos 314. Resulta que esa aceleración es negativa, por lo tanto esto quiere decir que cuando la tensión de la cuerda es 100 newton, el cuerpo viene en caída, va cayendo el cuerpo, va cayendo esta caja. Y resulta que en el último caso va a dar una aceleración de cero. Porque si yo trabajo con esa misma ecuación, resulta que la fuerza es de 147,15 newton la tensión. Y resulta que 15 por 981 también son 147,15. Entonces, cuando se resuelva esto, va a dar cero. Va a dar cero. Entonces, 15-0 es cero. La aceleración es de cero. Quiere decir que en esta oportunidad ahí no hay movimiento. Este es un caso cuando yo tengo el cuerpo y lo tengo en equilibrio. Tengo el cuerpo, lo estoy sosteniendo con una mano y la tensión me está marcando lo mismo que el peso del cuerpo. ¿Ya? Cualquier cuerpo que yo deje lo esté sosteniendo con una mano, si la tensión que me marca es igual al peso del cuerpo, quiere decir que no hay aceleración. Cuando ya hay aceleración, varía, pues la tensión es diferente al peso del cuerpo. Puede ser menor o mayor. Y pasamos al número 6, que es bastante parecido. De hecho, se trabaja con la misma, se formula la misma ecuación. Hasta aquí, no sé si hay alguna consulta. Parece que no. Ya, dice que una masa de 8 kilogramos cuelga en el extremo de una cuerda. Me pide que se encuentre la tensión de la cuerda si la aceleración es de 2 metros sobre segundo cuadrado hacia arriba o de 2 metros sobre segundo cuadrado hacia abajo. Quiere decir que esta es una aceleración positiva, la primera. Esta que está acá es positiva, la aceleración. Y esta de acá es negativa, porque va hacia abajo. Y esta es una aceleración hacia abajo. Negativa también.
Ya, entonces acá vamos a dibujar nuestra cajita y prácticamente el dibujo el mono es el mismo. La tensión, la fuerza peso. Ahí tengo la tensión y aquí la fuerza peso masa por gravedad. Bueno, acá recordemos que si esto va para abajo, la aceleración es menor que cero, es decir, es negativa. Si esto va para arriba, la aceleración es mayor que cero, es positiva. ¿Ya? Resulta que acá yo voy a tener esa tensión. Está hacia los positivos. Y esto está hacia los negativos. Entonces va a ser tensión menos masa por gravedad es igual a masa por aceleración. Por eso llegamos antes, ¿no? Entonces esta ecuación la ocupamos acá por la tensión, pero acá tenemos la masa, que son 8 kilogramos, que está ahí, ¿no es cierto? Es 8 kilogramos por la aceleración de gravedad. Y acá va a ser los 8 por los 2. Esta oportunidad la aceleración aquí es positiva, porque va hacia arriba. Y este pasaría por sumando. Entonces quedaría 16, que son los 8 por 2, más 78, 48, da 94, 48. Pero en el otro caso tenemos lo que es la aceleración negativa. Entonces tendríamos 8 por 9.81 y acá coloco la aceleración negativa. Por lo tanto, ese pasa restando. Y quedaría menos 16 más 78, 48, lo cual da 62, 48 de tensión. Y el último caso sería cuando la aceleración es de negativa, porque va bajando de 9.81. Y eso daría una tensión de 0, que me da menos 78,48 a un lado y el otro lado me da menos 78,48. Bueno, algebraicamente también podemos apreciar que es 0. ¿Por qué? Porque tengo la tensión acá, tengo acá la masa por la gravedad, pero me están diciendo que la aceleración realmente es la aceleración de gravedad, porque me dijeron que es menos 9,81. Y esto sería negativo también. Entonces no, eso no es lo que quiero. Yo puedo cancelar ese y puedo cancelar ese. Entonces me queda que tensión igual a 0, porque no me quedó nada de este lado. Y ahí queda calculado lo que es la tensión, que es 0. Ya. Este es prácticamente igual que el anterior. Lo único que cambia es el contexto. ¿A qué me refiero que cambia el contexto? Es que, por ejemplo, acá yo tengo la pesa y resulta que usted se coloca sobre la pesa. Entonces, pues imagino que usted está paradito ahí en la pesa. Y ahí está usted. Pero resulta acá, ¿cómo serían los vectores? La pesa reacciona con esa fuerza y usted tiene ese peso. Entonces acá usted tendría lo que es masa por gravedad y tendría la fuerza hacia arriba, que es la fuerza de reacción. Entonces si hace un diagrama de cuerpo libre, quedaría acá la fuerza peso y la fuerza F quedaría para arriba. Tendría la fuerza F y acá tendría masa por gravedad, que es la fuerza peso. Entonces sería exactamente lo mismo que teníamos antes. De hecho se genera la misma ecuación, que se genera que fuerza menos la fuerza peso, que son 800 newton, e igual en este caso la masa por la aceleración. Pero usted me podría decir, ¿de dónde apareció esa masa? Resulta que esa masa se obtiene
con la fórmula de fuerza-peso. ¿Cuál es la fórmula de fuerza-peso? Fuerza-peso es masa por gravedad. Entonces, la fuerza-peso la dividimos por la gravedad y eso daría la masa. La fuerza-peso son 800. Dividido en 9.81, eso es la masa. Y si ingreso eso a la calculadora me tendría que dar los 81,55. Es decir, al dividir 800 en 9.81. 81,5494 y lo aproximé, ¿ya? Ahí tendría el 81,55. Y esos son en kilogramos. Entonces ahí tendría la fuerza, menos en este caso la fuerza-peso, y acá la masa por la aceleración. Positiva porque acá me la dieron positiva, hacia arriba. Bueno, toda esta cantidad se mantiene en ese lugar y los 800 pasa sumando. Y ahí me daría ese número. Ahora, ¿qué pasa cuando la aceleración es negativa? Quedaría igual que arriba, pero le cambio solamente el signo, ¿no? Le cambio un signo negativo. Y me daría 604,28, porque el menos 800 pasaría sumando. Me quedaría 81,55, menos la aceleración que es 2.4, más los 800, hace 604,28. Y ahora, ¿qué pasa cuando la aceleración es 9,81 hacia abajo? Tiene que dar 0, igual que el caso anterior. 0. Y pasamos al último. No sé si hay alguna pregunta. ¿No? Ya, el último. Una cuerda que pasa sobre una polea sin fricción ni masa tiene atado un objeto de 5 kilogramos. Se refiere a este objeto que está acá, es el de 5 kilogramos. En el otro extremo se coloca otro objeto que es de 8 kilogramos. Calcule la aceleración y la tensión de la cuerda. Entonces acá yo tengo que hacer dos diagramas de cuerpo libre diferentes, aplicar dos sumatorias de fuerza y sumar las ecuaciones que me quedan. Acá yo no voy a poder decir, o sea, igual puedo, pero no me conviene porque me queda un sistema de ecuaciones. Bueno, acá también me queda un sistema de ecuaciones, pero me queda un sistema de ecuaciones fácil. ¿Se acuerdan que yo les dije que si la aceleración estaba hacia abajo era negativa y si la aceleración estaba hacia arriba era positiva? Eso es un planteamiento. El otro planteamiento es ver para dónde se mueve el cuerpo. Por ejemplo, este va subiendo, pero este viene bajando. Entonces, para el cuerpo que va subiendo, voy a decir yo que todos los vectores que están para arriba son positivos y los que están para abajo son negativos. Como el otro viene bajando, para abajo voy a decir que es positivo, porque la dirección positiva es hacia abajo, y hacia arriba, contrario al sentido, va a ser negativo. Entonces tengo que fijarme en esos signos. Entonces, si trabajo con el primer cuerpo, yo voy a decir que la tensión va a ser positiva, que va apuntando hacia arriba. La fuerza peso, que son los 5 por los 9,81, es negativa, está apuntando hacia abajo. Y eso va a ser igual a la masa, que son 5 por la aceleración. Si multiplico 5 por 9,81, daría en este caso 49,05. Y 5 por A queda 5A, ¿no? Aquí yo tendría mi primera ecuación. La segunda ecuación se nace la suma de la fuerza en I, que queda masa por aceleración. Entonces me quedaría la tensión negativa. ¿Por qué es negativa? Porque la tensión está apuntando en sentido contrario al movimiento. Y me quedaría en este caso los 8 por los 9,81, que sería la fuerza peso 2, positiva, porque va a favor del movimiento. 8A. Y ahí me quedaría la segunda ecuación. Ahora, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese hecho el mismo problema, pero con el planteamiento que habíamos visto antes? Según como lo había visto antes, hubiese quedado esto así. Hubiese quedado acá la primera ecuación y hubiese quedado la tensión positiva
La fuerza peso 1 negativa, ¿no? Este va moviéndose hacia arriba, por lo tanto la aceleración es positiva. Y el otro que haría la fuerza peso negativa, que estaba hacia abajo, la tensión positiva. Y en este caso la masa va a ser así, menos MA, porque va acelerando hacia abajo. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que acá yo no puedo eliminar la tensión de una forma tan sencilla. No puedo llegar y sumar, ¿no? Como lo voy a hacer ahora. Tengo que alterar una de las ecuaciones. Amplificarla ya sea por lo menos por un menos 1. Cambiarle como el signo. ¿Ya? Y ahí me quedaría, podría en este caso cancelar la tensión. Ya acá que me queda directo, me queda al tiro. Entonces acá como quedó directo, yo tomo la primera ecuación, la escribo arriba, y tomo la segunda ecuación, la escribo abajo. Si yo sumo t menos t, eso sería 0, y si sumo menos 49,05 con los 78,48, daría 29,43. 5 más 8 son 13. Entonces el 13 pasa dividiendo a los 29,43. ¿Qué es lo que me da? Me da 2,26 metros sobre segundo al cuadrado. Ya tengo la tensión, que es una de las cosas que se pide. Calcula la tensión. Y para también la aceleración. Para calcular la aceleración yo tomo una de estas ecuaciones. Puede ser la primera o puede ser la segunda. Puede ser esa o puede ser esa. Y usted me puede preguntar, pero profe, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, usted escogió la primera? ¿Qué pasa si yo escojo la segunda? Tiene que dar lo mismo. Ya sea si coge la primera o coge la segunda, tiene que darte exactamente lo mismo. No puede dar distinto. Si te da distinto, algo estás haciendo mal. Entonces yo cogí la primera y acá al lado del 5 está el A. Reemplazo los 2,26. Entonces este que está negativo pasa a su positivo. Quería 5 por 2,26 por 49,05. Me da los 60,36. Si hubiese cogido esta de acá, ¿qué hubiese hecho yo? Hubiese pasado este positivo y este negativo. Entonces me hubiese quedado 78,48. Menos 8 por 2,26 era la aceleración. ¿Dónde está? Sí, 2,26. Y usted me dice, no le dio lo mismo, le dio 60,4 y acá le dio 60,36. Sí, no me dio lo mismo porque obviamente hay un valor que está aproximado. ¿No es cierto? No todo es tan exacto. O sea, la aceleración ya es una aproximación. Entonces por eso que no te da lo mismo, pero te da parecido. Por un tema de aproximación, simplemente. Y ahí terminé.